Su Biblia en el libro de Santiago. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Gracias. Santiago capítulo 5. Estamos ya terminando el estudio de esta carta. La carta de Santiago es una serie que tiene por tema la vida cristiana práctica. En otras palabras, practica la vida cristiana. Bueno, hemos aprendido, hermano, durante estos tiempos de estas lecciones, que lo que sea que sepamos acerca de la palabra de Dios, somos llamados a practicarlo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo a la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a vivir, diga conmigo, sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? De una manera honesta, transparente e íntegra. ¿Cuántos decimos amén? Y es importante decir que ser íntegros no significa sin errores. Somos de carne y hueso, pero sí significa que debemos ser transparentes en todo lo que hacemos y honesto en toda nuestra vida cristiana. Amén. Y bueno, hemos estado hablando de un tema muy importante, como todo lo que la Biblia nos habla. Y el tema de estas enseñanzas que hemos estado hablando, hoy vamos a tener la tercera parte, hermanos. Son 6 temas, aproximadamente 8, sobre el tema del dinero. Déjame recordarte un poco sobre los textos que estamos leyendo, del por qué estamos hablando de las finanzas. Santiago capítulo 5, del verso 1 al verso 6. Vamos ahora, ricos, llorad, ¿y qué dice? Y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado. No me lo muevas, así como estaba, hijo. Regrésalo, por favor. Quítale medios y graves. Gracias, mi hijo. Gracias. Diga conmigo, gracias. Gracias, pero no le mueva. Sigamos. ¿Dónde me quedé, hermanos? Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido absolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanzas. Y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. ¿Qué tan peligrosas son las riquezas, mis hermanos? Pero hablar de las riquezas no es simplemente hablar de alguien que tiene mucho dinero, sino alguien que puede tener una vida, entre comillas, satisfactoria. De manera que el tema que estamos hablando, mis hermanos, es la verdadera riqueza. Qué importante es saber que la verdadera riqueza de un cristiano está en obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabes cómo desperdiciamos nuestras vidas? Cuando enfocamos más nuestra vida espiritual a lo terrenal, olvidándonos lo espiritual. De manera que el reproche de Santiago a estos cristianos, mis hermanos, es que como desenfocaron la cruz, desenfocaron a Cristo, estaban entrando en un proceso de desperdiciar su vida. ¿Por qué? Porque se estaban afanando. Quítame medios, hijo, por favor, porque si está viciando. Estaban enfocándose, gracias, hijo, ahí mero, en lo terrenal. Y fíjate lo que dijo un predicador: toda persona que se enfoque en las riquezas materiales y terrenales destruye algo. ¿Qué?
a su prójimo y a Dios. Pero no solo eso, hermano, sino que este personaje habrá desperdiciado su vida y además recibirá un castigo severo del día del juicio final. De manera que los cristianos de esta iglesia, judíos por cierto, ellos estaban, o mejor dicho, desenfocaron su vida de Cristo, por consiguiente empezaron a menospreciar y a lastimar a sus cónyuges. Así es que, hermanos, sigamos con el tema de las finanzas. ¿Está listo? Dígale al que está a su lado, ¿estás listo? Bueno, pues vamos a tomar el tiempo. En la clase pasada, hermano, hemos aprendido que administrar el dinero no es simplemente hacer un presupuesto en la que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Administrar el dinero de una forma cristocéntrica, hermano, es usar los recursos que Dios nos ha prestado. Diga conmigo, Dios me ha prestado los recursos. Bueno, ¿cuántos creen que Dios nos presta sus recursos? ¿Para qué? Pues para lograr un impacto posible en el reino de Cristo, hermano. Esto significa que hasta hoy aquí estamos con la idea, hermano, en nuestra mente de aprender a adorar a Dios a través de nuestros recursos. ¿Cuántos dicen? Amén. Pero antes, déjame decirte algo acerca del trabajo. ¿Cuántos saben que vivimos tiempos muy difíciles acerca de los tiempos? Bueno, ahorita vamos a observar el asunto. Fíjate, en esta primera parte, hermano, veremos los 3 de 6 principios generales que nos muestran la Escritura acerca de la administración del dinero. Dichos principios no son todos, pero son los más esenciales para honrar a Dios en el ejercicio de la administración de lo que Él nos ha dado. Y hemos visto un poco, ¿verdad?, acerca de ello en las lecciones pasadas. Sin embargo, hoy vamos a ondear un poco más. Diga conmigo, el dinero puede ser una bendición o una trampa de acuerdo con la actitud. Te lo voy a repetir yo. El dinero puede ser una bendición o una trampa de acuerdo con la actitud. Hermano, dependiendo del asunto económico y la postura del corazón, lo principal que hace que nos desviemos de Dios es eso: poner nuestra confianza en la economía. Y no solamente, hermano, afectamos nuestra vida espiritual para con Dios, sino que se ve en tu trato con los demás. Es sorprendente, pero es real. Una persona que no está centrada, que no tiene sus pies en la tierra, cuando tiene bendiciones espirituales, económicas, mira a los demás por encima. Pero alguien que está centrado jamás va a mirar a un hermano por encima de él. Al contrario, siempre será un creyente dócil, sumiso a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ha aprendido de su Dios. Recuerda que los años no nos hacen cristianos. Lo que nos hace cristianos son los momentos que tenemos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a ver, te repito, de 6 principios. Vamos a ver hoy 3. La semana que viene, Dios mediante, vamos a ver los otros 3 principios acerca de la bendición económica. Pero qué importante es tener estos principios en nuestro corazón. Déjame recordarte que es un principio. Un principio son verdades bíblicas aplicables, hermanos, a todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Así es que este principio que vamos a ver es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Principio número 1. Los que quieran relacionar los temas que hemos visto pueden entrar en YouTube. Ahí está el canal de Casa Oración Tecámac, y ahí puede ver los temas que hemos llevado acerca del asunto para hilar todo lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver el primer principio, la ley del contentamiento. La ley del contentamiento. Esta palabra contentamiento, mis hermanos, viene del griego auterkes, que significa contento,
significa satisfecho, o mejor dicho, la idea de la palabra es mostrar satisfacción con las cosas como son. Dígale al que está a su lado: ¿a ti te tocó ser rico? Gloria a Dios. ¿A ti te tocó ser medio rico? Gloria a Dios. Pero si te tocó ser medio pobre, pues gloria a Dios. Pero si a ti te tocó ser pobre, gloria a Dios. Pero déjame decirte que creo que ninguno de aquí somos pobres. ¿Recuerda Santiago cómo reprende a los cristianos en ese y les dice: ¿por qué dicen que son pobres? ¿Se refieren a las cosas externas? Ustedes son ricos porque tienen a la mayor riqueza de la existencia de toda la eternidad, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen a Cristo? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, esta palabra contentamiento es sumamente importante como cristianos por los tiempos que vivimos. Amados, los tiempos que vivimos son tiempos de una sociedad de déficit, es decir, de consumo. La definición técnica de la palabra déficit dice que es aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. En finanzas, mis hermanos, se entiende por el déficit cuando los gastos superan a los ingresos. ¿Existe escasez de dinero? La sociedad, hermano, de consumo está orientada a consumir cada vez más cosas. De hecho, la medición de calidad de vida con frecuencia se asocia, fíjese hermano, a los niveles de consumo de bienes y servicios que en un país demanda. El déficit existe cuando el balance de una organización o persona cuenta con saldo negativo, es decir, deficitario. En este asunto es que los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la capacidad de recaudación de ingresos es menor que las cargas con las que se cuenta, hermano. Así es que cuando una persona o un país, hermano, consume más de lo que ingresa, su adeudo para cubrir la diferencia, hermano, es gravemente afectado. En otras palabras, la deuda no es lo más que la forma de cubrir un déficit. El déficit o deuda que predomina en nuestros días se genera a partir de la idea materialista y avariciosa sobre lo que Jesús advirtió cuando dijo: su vida no consiste en sus bienes. Lucas 12:15. Cuando una persona, hermano, cree, es decir, cuando un creyente cree lo contrario, o un no creyente cree lo contrario, ¿qué cree? Hará lo que sea. ¿Para qué? Para conseguir esos bienes que supone van a darle plenitud, valor, disfrute y vida. Y eso es muchas veces lo que agrede a una familia cuando queremos ponernos a la altura de otras familias o de nuestra propia familia. En la perspectiva materialista de la vida, hermano, dicen estos expertos, fíjese cómo siempre ve la vida. Siempre es más porque es mejor. Entonces, cuando la gente cree, hermano, que más es mejor, se siente descontenta ¿en qué? En su situación actual, sea cual sea. Se dice que la mayoría de gente cree que ese descontento será el resultado al adquirir cosas, cuando que ya se dijo que aunque para inquirir algo, hermano, haga la falta, inquirir eso, no importa si tiene que endeudarse. Aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos entonces cubrir el materialismo y el descontento que genera déficit y finalmente deuda? Bueno, pues es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. Vaya conmigo rápidamente. ¿Cuál es el primer principio, hermano? El contentamiento. Uno de los enemigos, hermanos, del cristiano, hablando en finanzas,
es el descontentamiento. No está contento con lo que tiene, quiere más. Así es que el apóstol Pablo nos muestra el secreto ya descubierto por la palabra de Dios en su carta a los Filipenses, capítulo 4, del 10 al 13. Lo voy a leer en la versión Las Américas. Y dice de esta manera: me alegré grandemente en el Señor. Fíjese, hermano, pongamos mucha atención. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza. Diga conmigo, sé vivir en pobreza. ¿Sabe vivir en pobreza, hermano? Sabe. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Cuántos han aprendido a vivir en prosperidad? Ay, amén. A lo mejor ni tengo, pastor, por eso no dijo amén. Se haga, hermano. Sigamos. Y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Amados, no es lo mismo sufrir a estar dispuestos a sufrir, aunque no haya amenes. Un cristiano sufre cuando se afana por lo que él quiere, pero cuando alguien está dispuesto a sufrir, va a obedecer al Señor y va a entrar en el orden. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, como todos sabemos, mis hermanos, él escribió esta carta cuando él estaba encarcelado en Roma, todos lo sabemos. Pero fíjese, a pesar de sus dificultades, de sus circunstancias, mis hermanos, el apóstol Pablo manda una carta de gozo. No porque Pablo les haya escrito en gratitud solamente por la ofrenda que él recibía de los filipenses, sino porque el apóstol Pablo sabía en quién confiaba. ¿Y sabe en quién confiaba? En Dios, en su Señor, en su sustentador. Y esta carta de Filipenses, si algo habla, hermano, es acerca del gozo y del regocijo. Diga conmigo, en cualquier situación en la que yo me encuentre. Y aquí es donde tú y yo debemos de reflexionar y analizar si en realidad somos cristianos que hemos aprendido a ser agradecidos por lo que tenemos y ser agradecidos por lo que no tenemos. Así es que esta carta de gozo y regocijo es un pasaje que muestra, hermano, la manera tan clara de estar contentos en toda situación. Pablo es un ángel, no es un ángel, perdón, ni es Cristo, ciertamente. Él es un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Él es de carne y hueso, como todos nosotros, pero él aprendió ¿a qué? A vivir contento. Ahora Dios nos dice a nosotros los cristianos de los últimos tiempos, sigue aprendiendo a vivir contento con lo que tienes. Alguien que aprende a vivir contento con lo que tiene, hermano, eso es más que estar alegre. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, en griego ya veíamos la palabra autarqués. Otro significado más significa independiente de sus circunstancias. También significa que ninguna ayuda o soporte es necesario para estar bien. Ahora, esta definición, en otras palabras, lo que nos quiere decir es que el apóstol Pablo no necesitó lo externo para estar bien en lo interno. Amados, nosotros no necesitamos lo externo para estar bien en lo interno. Eso debe de quedarte bien claro. A esto es lo que el apóstol Pablo le llama el contentamiento. Algunos eruditos dicen que el contentamiento bíblico, hermano, es una confianza interna en la soberanía y bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Soberanía porque Él decide a quién darle dinero, darle riquezas. Pero ¿cuántos saben que Dios les va a pedir cuentas a aquellos hombres a quien Dios les dio ese poder de hacer riquezas? Llámese creyentes o no creyentes. Entonces, el contentamiento también tiene que ver con la bondad de Dios que produce, hermano, el fruto de gozo, paz y acción de gracias. Ese es el contentamiento. Confianza en nuestro Dios soberano, pero también gratitud por la bondad de Dios que debe de producir en ti gozo, paz y acción de gracias. Hermano, un corazón contento tiene gozo, paz y acción de gracias, porque está contento en su Dios. Hace un momento leíamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero algunos dicen, pastor, ¿por qué dice esa promesa y nada me faltará? Y esta semana todo me faltó. No, lo que el salmista dice, no me importa lo que me falte, porque lo que en realidad debe de estar y sobrar en la vida del hombre es Dios. Eso es lo que debe de encarnarse en tu corazón y en mi corazón, porque no sabemos en qué momento de nuestra vida Dios probará nuestra vida y nos meterá al desierto, quitándonos todo, si Él quiere. He platicado creo que sí puedo contarlos con mis manos. Perdón, ¿están prendidas las luces ya de allá afuera, mis hermanos? Ok, gracias. Creo que puedo contarlo con mis dedos de las manos de gente que ha venido y me ha dicho, ay, pastor, si lo hubiera conocido antes, la verdad antes teníamos dinero y ahora pues nos pasaron algunos asuntos y pues aquí estamos. Y yo decía, ay, Señor, ¿por qué me los envías ya sin nada? Ah, no es cierto. Le decía, pues ya somos dos. Le digo, aquí el asunto no es lo que Dios nos quita, sino lo que Dios está tratando en nuestro corazón. Hermano, un corazón contento nunca olvida que Dios es dueño de todo. Repito, un corazón contento nunca olvida que Dios es dueño de todo. Mira lo que dice el salmista en el capítulo 50, verso 12. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esas son las palabras de nuestro Dios. Un corazón contento, hermano, reconoce que Dios es la fuente de toda provisión. No le anda pidiendo a nadie. Él te lo envía. Él te lo da. Y creo que muchos de nosotros saben de lo que estoy hablando. Que te llega es más, tú pensabas que iba a llegar de tu iglesia y llega de... Y no es para que digas, mi iglesia, ¿dónde está? No, espérame. Dios suple tu necesidad. Yo estaba a punto, yo empecé a muchas cosas en mi cabeza ahora que me puse muy mal. Dije, Señor, si es esto y esto, alzaré mis ojos al norte. ¿O a dónde? Para pedir mi socorro. Y el Señor me dijo, ¿tú has visto 14 años que he estado contigo en el desierto y te he sustentado? Y le dije, sí, Señor. ¿Tú crees que necesitas alzar tus ojos al norte para quien da tu socorro? No, Señor. Entonces, guarda silencio. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor fue el que hizo la obra. Él operó mi riñón. Él deshizo una piedra grande y me dijo el doctor que me atendió por vía telefónica, pero le mandé mi tomografía y me dijo, esto en 2 días, 3 días, no, bueno, yo no he visto. Y los casos que he visto, es sorprendente lo que Dios hizo, hermano. Y el sábado estábamos recibiendo el favor del Señor a través de su palabra. ¿Qué quiero decir? Que los que confían en el Señor no van a gastar ni un quinto, porque Él hará todo. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 8, 17 al 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y bueno, yo hablo de este testimonio, pero nuestro hermano José Luis y Laura pueden hablar de su testimonio. ¿Y cuántos de aquí no podemos hablar de nuestros testimonios? Nuestro hermano Eduardo, ¿verdad? Perdón, luego ando cambiando los nombres. ¿Quién no puede dar testimonio de las grandezas de nuestro Dios soberano? ¿Cuántos dicen amén? Así es que el corazón contento, hermano, lee siempre Crónicas 29, 10 al 18. Por tiempo no lo vamos a leer, apúntalo solamente. Primera de Crónicas 29, 10 al 18, pero déjame leer el verso 16 que dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Así es que, hermano, un corazón contento pide a Dios que le revele lo que en realidad significa el dinero para ti. Un creyente con una vida de contentamiento siempre le dice al Señor: Señor, revélame lo que significa el dinero en mi corazón. ¿Para qué? Para no apartarme de ti. El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermano, para usted, ¿qué simboliza el dinero? Voy a hacer preguntas. ¿Seguridad? ¿Significancia? A veces lo he dicho, pero cuando tenemos la cartera con dinero, y aunque sean 1,000 pesos en 20, de a 20, y está bien gorda, andas hasta caminas así. Ay, te pesa. Pero ¿qué cuando esos 1,000 pesos de a 20 pesos, nada más hay uno de a 20? Ahora sí hasta caminas derecho, ¿eh? Nada más con la cara agachada. Ya no es lo mismo. Por eso pregunto, hermano, para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué simboliza el dinero? ¿Seguridad? ¿Significancia? ¿Independencia? ¿Un medio de ayudar a otros? ¿Valor personal? ¿Estatus? ¿Poder? Mire lo que Pablo dijo a los filipenses, a estos creyentes, en el capítulo 4, verso 19. Dice: mi Dios pues suplirá todo. ¿Qué es todo, hermano? ¿Qué es todo? Todo. Diga conmigo, todo. Entonces, ¿por qué dudamos? Bueno, sí, Dios me suplió todo, pero en esto no. A esto le faltó el Señor en la despensa. No, si no te lo dio es para que no engordemos. Si no te lo dio es para que no te dé colesterol. Si no te lo dio es porque no, punto. Dios no va a darnos razón de la manera en que Él obra. Tú debes darle razón de la manera en que tú obras, con lo que Él te da, con lo que tú recibes. Hoy día, hermanos, se enseña malamente de que tú dile a Dios: aquí dame, yo declaro, yo decreto. ¿Perdón? Estamos ante el único y gran Dios soberano. De manera que debemos ser enseñados a ser respetuosos ante nuestro Padre eterno. Pedirle a nosotros, a Dios, cuentas de algo, jamás, hermano. Ahora, dice Pablo: Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de las riquezas de Dios, hablamos que todo es conforme a su voluntad y en orden, porque si algo hay en el cielo es orden y no desorden. El orden nos lleva, hermano, a entender cuán grande es nuestra necesidad de Dios y no de lo material. Así es que cuando tú o yo sepamos qué necesidad o necesidades, hermanos, esperamos llenar con dinero, entonces debes de citar un pasaje en tu corazón. Hebreos 13:5, pero también Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El autor a los Hebreos dice
que debe de descansar, hermano. Tú y yo debemos de descansar en la seguridad del amor de Dios sin importar cuál sean nuestras circunstancias económicas. Alguien que está demasiado preocupado por lo que tiene o por lo que desea tener, va a trabajar para conseguirlo, pero le puede costar su vida. Le puede costar su alegría, le puede costar su gozo, le puede costar su salud. Pero es que es algo que yo creo, yo quiero, porque me va a hacer sentir bien. Bueno, tú puedes sentirte bien, pero lo que haces bien a tu bien es al ego. El asunto es cuando hacemos las cosas, mis hermanos, si aún consultarle a Dios si es sano. Entonces dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora vamos a hacer una pregunta. Bueno, es más, hágasela a su hermano que está a su lado. ¿Será rico si sigue los principios que Dios te da en administrar el dinero? Dígale, ¿será rico si sigues los principios de Dios para administrar el dinero? Pero esa manera de pregunta no es que le declares, yo te declaro que será rico. No, hermano, porque por eso esos asuntos de doctrina que la Biblia no enseña, no se trata de yo te declaro rico. Hermano, si fuera eso, ¿por qué hay tantos pobres en nuestra nación? Bueno, ahora vamos a responder. ¿Seré rico si sigo los principios que Dios me está dando para administrar el dinero? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Seremos ricos económicamente? Bueno, cierto, lo acaba de decir nuestra hermana, espiritualmente. Pero escuche, Dios no nos garantiza que seremos ricos. Ay, pastor. Ay, ya sí, ya no juego. No, pastor, yo estoy buscando una iglesia donde me prosperen y me profeticen que seré rico. Bueno, vete al padre de sufrir, porque después de que sea rico, ellos mismos te van a quitar el dinero. ¿Sí lo sabías? Claro. Y no solo los padres, mire hermano, esa doctrina es fácil de detectar. ¿Qué hay con un sector del cristianismo que utilice la economía para hacer pobres los que eran ricos espiritualmente? Porque Dios no promete hacernos ricos materialmente, pero sí ricos espiritualmente, efectivamente. Ahora, Dios tiene sus distintas razones para permitir la pobreza en el mundo, hermano, y para dar posesiones a los que la honran. Pero ciertamente el Señor nos provee de abundantes principios en la Biblia. ¿Para qué? Para ayudarnos a ser sabios en los asuntos de las finanzas. Muchos creyentes terminan siendo económicamente pobres porque no fueron sabiamente ricos en aplicar esos principios. De manera que nuestra pobreza o falta de economía no se debe a la falta de bendición de Dios, sino a la falta de sabiduría en los asuntos económicos. Hace un momento te dije que si algo tiene nuestro país es que gasta más de lo que tiene y que compra cosas que no necesita. Así es que, hermano, tú y yo debemos confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios tiene un propósito al que le da y al que no le da. Y tú y yo debemos ver a Dios como justo. Tú eres justo. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios. Ahí están, hermano, ahí están. Hay ricos, hay pobres, hay sanos y hay enfermos. Hay gente que tiene vista y hay gente que nació sin la vista. Pero hermano, ¿cómo es posible que aún los que no tienen vista tienen contentamiento? Y no están peleando con lo que tienen, perdón, con lo que no tienen. Al contrario, cantan, digo, es que la única canción de un no cristiano que canta es, ¿cómo se llama esa de Napoleón de la vida? ¿Cómo se llama? Vive feliz la vida. Ese es el canto de los de allá afuera, pues no conocen a Dios. Pero ¿cuál es el canto de un cristiano que no tiene dinero?
Se los dejo de tarea. No, mejor no lo digo porque luego me den feo. Síganle. Bueno, le sigo. El contentamiento entonces, mis hermanos, del apóstol Pablo, en medio de toda adversidad, repito, no estaba garantizado en su propia identidad. Eso es otro punto más, sino en la identidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no necesitas tener una ropa bien para que te sientas identificado como cristiano. Recuerdo a alguien que me dijo, mire pastor, aunque fuera 100%, esta doctrina lo único que me lleva a Dios, no la quiero. Porque ¿cómo le voy a decir a la gente que yo tengo un Dios rico si me ve con zapatos rotos? Hermano, a mí no me estaba despreciando, ¿eh? ¿Sabe qué estaba despreciando? La soberanía de Dios. Y aunque aparentemente estas personas que siguen predicando pura falacia y puros asuntos terrenales, hermano, toda la gente que le sigue es gente vacía. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad, hermano, no determina el contentamiento de tu felicidad. Pablo, hermano, estaba contento porque tenía acceso a la fortaleza de Cristo. Mire lo que dice el verso 13 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo eso se refiere al contexto. Sé vivir en pobreza y sé vivir con riqueza. La riqueza no me hace ver lo que no debo de ver, yo solo veo a Cristo. Y la pobreza igual. Alguien dijo, las circunstancias de hoy son tu preparación para la satisfacción de la felicidad. ¿En qué asunto te encuentras hoy? Incluyendo a nuestros hijos, hermanos. A veces nuestros hijos, ¿a cuántos de nuestros hijos no les llegaron beneficios del Estado? Del Estado? Y algunos se acumuló hasta 3, 4 meses y les llegó ¡fum! ¿Y qué es lo primero que dijeron ellos? No, quiero apoyar a los pobres, papá. Ajá. Se fueron. ¿Qué no compraron? Y hasta el final dijeron, ay, voy a dar mi ofrenda. No estoy hablando del asunto de dar ofrenda. Estoy hablando del asunto de que muchas veces, hermano, en este tiempo de abundancia, no aprendimos nada. De manera que a veces las circunstancias en las que estamos, el Señor los permite estar, ¿sabes para qué? Para tu preparación. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Romanos 8:28, descansar en el Señor. Dios tiene un propósito en cualquier situación en la que enfrentemos hoy. ¿Cuántos dicen amén? No solamente es que vivamos en el de, Señor, cometí el error, Señor, me siento atormentado, me siento condenado, ya no voy a tener bendición. Sí, pero primero vas a tener una instrucción. Dios instruye a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, Dios quiere prepararnos para momentos de bendición, pero también para momentos de necesidad. Quiere hijos que se deleitan en su palabra por lo que Él es, no por lo que Él promete. Las promesas vienen por añadidura, pero escúcheme, lo que no viene por añadidura, hermano, es que tu carácter sea formado, tu confianza sea en el Señor y no en lo que posees. Así es que, ¿cuál es tu tarea? Bueno, permanecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él te fortalecerá y suplirá todo lo que tú necesites. ¿Amén o no amén? Ahora, el contentamiento requiere, hermano, confianza absoluta en el control soberano de Dios. Repito, el contentamiento requiere ¿qué? Confianza absoluta en el control soberano de Dios. ¿Quieres que tus finanzas se ordenen? Empieza a confiar plenamente en Dios. Siguiente, hermano, el contentamiento requiere ¿qué? Aprendizaje. Pablo lo dijo, hermano. He aprendido, he sido enseñado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya les dio frío? ¿Le apagamos? Vamos a apagarle, hermano. Si les da calor, pues ya le hace así con la mano. No, no es cierto.
No, sí, ya también medio aquí. Por favor, hija, gracias. Pablo fue enseñado, hermano. ¿Quién dice que tú y yo no necesitamos aprendizaje? Las escrituras nos instruyen para tener y administrar sanamente nuestra postura económica. Es hacia abajo. Siguiente, hermano, el contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Repito, el contentamiento requiere estar satisfecho con poco. Pero ten cuidado con los lobos que dicen, lo poco es para los mediocres, lo mucho es para los grandes hombres de Dios. ¿Perdón? ¿Cuántos recuerdan al rey Nabucodonosor? Ese hombre que dijo, ¿quién como yo? Y efectivamente, nadie quiere estar o terminar como él terminó. ¿Sabe cómo él terminó? Reprobado ante la presencia de Dios. Y Dios lo llevó a dónde, hermano, incluso hasta comer con los animales. ¿Cuál fue la instrucción, hermano? ¿Cuál fue la instrucción? Recuerda, el contentamiento requiere aprendizaje. Nabucodonosor tuvo que reconocer, perdón, que el soberano es Dios. Y cuando él reconoció, hermano, él tuvo una actitud de que él es el segundo principio. ¿Cuál es el segundo principio? La ley del dominio propio. La ley del dominio propio. Eso le faltó a Nabucodonosor. No tuvo dominio propio de lo que hablaba, del orgullo de su corazón. Él no tuvo contentamiento con lo que ya Dios le había profetizado. Se le presentó el Dios soberano y le dijo, por cuanto te crees que tú eres el dueño de todo, pues yo te quito todo. Pregunto, hermano, ¿le quitó reino? ¿Quitó finanzas del castillo, del reinado donde estaba? No. El trato fue directamente con él. Es decir, habrá ocasiones que Dios no necesita quitar de todo lo que tú tienes, pero sí va a tratar con tu salud, pero sí va a tratar con tus emociones. A veces te has sentido, aunque tienes todo, hablando equilibrio en las finanzas, en las cuentas, pero te sientes en ansiedad, te sientes afligido y empiezas, ¿por qué si tengo esto me siento así? Ah, bueno, es el Dios del quebrantamiento. Es el Dios el que está tratando en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para sacar todo aquello llamado orgullo, vanagloria, autonomía, para que entiendas que la ley del segundo principio, la ley del dominio propio. ¿Qué es dominio propio, hermano? Hablamos de tu manejo del dinero refleja quién eres. Repito, tu manejo del dinero refleja quién eres. Se dice, hermano, de uno de los reformadores, en este caso se habla de San Agustín de Hipona. Fíjate que él definía la templanza o dominio propio como, fíjate cómo él decía, aquel amor que conserva al ser humano íntegro y santo para Dios. Ahora este concepto, hermano, según un erudito, lo aplica de esta manera. Él dice, eso que dice San Agustín es importante, pero él dice lo siguiente, el dominio propio tiene como finalidad mantener un equilibrio, todos los efectos y deseos de la vida. De manera entonces, hermano, que el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Ese es el contentamiento, hermano. En este caso, el dinero, el apóstol Pablo decía algo muy importante a la iglesia, a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Vaya rápidamente. Y mire cómo el apóstol Pablo habla de unos asuntos muy delicados. Y él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es lo que Santiago estaba anunciando a la iglesia, hermano, en Jerusalén, a estos judíos que se estaban olvidando de lo espiritual y se estaban ocupando de lo terrenal nuevamente. Pero dice Pablo a los colosenses,
Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y mira cómo comienza: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, aquí viene, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, las dos definiciones anteriores que vimos acerca de el dominio propio, mis hermanos, revelan una relación directa entre el amor de Dios que nos demostró, hermano, en esa cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? El dominio propio en todo. Fíjese que Pablo, hermano, utiliza un término, el término dominio propio, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Pablo dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora entonces Pablo usa esta frase singular, hermano, fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un fin. ¿Cuál? Aclarar que los 9 frutos conforman un todo indivisible, hermano. Por lo tanto, la naturaleza de estas virtudes del amor, gozo, paz, paciencia, requieren que cuando una de ellas se manifieste, también deben de estar presentes todas las demás. Es decir, que ese amor práctico al que se refiere San Agustín que leíamos, se manifiesta de 2 maneras en la vida de un creyente. Número 1, tiene que ver con la expresión más pura e incondicional con la que Dios decidió amarnos, hermano. Juan 3:16. ¿Cuántos dicen amén? El dominio propio, entonces, mis hermanos, nos lleva o nos llega cuando tú y yo amamos a Dios con ese mismo amor con el que Él decidió amarnos. Ese es el beneficio que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué crees que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Y el segundo es igual de importante. ¿Qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que un cristiano que dice que ama a Dios y no ama a su hermano está en problemas. Y lo más grave es que sean asuntos económicos. Este beneficio del amor de Dios, mis hermanos, que vemos, es un ejemplo de su perdón, su salvación y la presencia transformadora de su Espíritu Santo en los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo segundo sería, hermano, que tú y yo comprendamos que como creyentes tenemos la capacidad de responder ante el amor que recibimos de parte de Dios por la obra del Espíritu Santo para tener un dominio en las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que un corazón que está sumiso ante Dios es un corazón que es sumiso con sus hermanos. Es un corazón sabio que, si es patrón, va a pagarle a la gente lo que realmente merece. Fíjate, alguien dijo: no, es que no deja, no deja. Y si no deja, ¿para qué abres? Mejor ciérralo, ¿no? Por ahí alguien dijo. Ah, sí, sé quién lo dijo mi pastor Chuy Olivares. Hay una enseñanza que habla acerca de finanzas. Así es que a alguien le tocó ser patrón. ¿A quién crees que les tocó? A estos judíos. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Por eso Santiago los reprende fuertemente, porque les dijo: ay, 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 ustedes ricos que se han enriquecido, que tienen gente a su mando, pero no les pagan lo que es. Y no solo eso, los tienes con horas extras. El asunto es que los trabajadores se dejen. Yo por ahí escuché a alguien decir: trabaja horas extras, mejor para tu familia. Bueno, sí y no. Sí, si lo has consultado con Dios. Y si el Señor te dijo sí, adelante, ¿no te afecta en tu matrimonio? A ver, ¿cómo está tu calidad de tiempo con tu esposa? ¿Le das el mismo tiempo de calidad del trabajo que le das? ¿Le das la calidad a tu esposa, a tus hijos? No, pues creo que no, Señor. Entonces, ¿por qué las tomas? Pero si una esposa dice: mi amor, yo creo que sí, debes de agarrar esos tiempos. Mira, tus hijos y yo estamos bien porque nos atiendes, nos cuidas, estás con nosotros. Agárrate, es más, si quieres vete un año. Ay, no aguas con
Ay, ya, no, ese ya no es Dios, ese ya es la esposa. Quiere más dinero que a su esposo. Vete el tiempo que quieras, mi amor. No, la esposa debe de tener dominio propio también. No, mi amor, es que el dinero es dinero. Por ahí dice ahí, no, la televisión, primeros dineros y luego milagros, dicen por ahí. No, hermano, así no es la ley del Señor. La ley del Señor dice, primero obediencia y lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea la gloria. Ahora, con esto en mente, entonces no podemos afirmar que nosotros podemos mostrar la templanza o dominio propio ante el manejo del dinero por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? Y nos ha dado su Santo Espíritu para guiarnos en las finanzas. Romanos 8:14. Los creyentes que ahora tienen el Espíritu Santo, hermano, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Hablas en lenguas? Si no hablas en lenguas, no lo tienes. No, 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 no. No es mi tema, pero no es así. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Si hemos recibido a Jesucristo. Si no hablas en lenguas, es porque el Espíritu Santo no tiene. También es soberano. A uno les da el don y a otro no les da el don. Y no pasa nada. Es como al que le da el don de tener riqueza, el que no lo tiene. Amados, los creyentes entonces que tenemos al Espíritu Santo, según las Escrituras, podemos, hermano, incluso, escuche, ser bendecidos para ser enriquecidos espiritualmente, pero también económicamente, si el Señor quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, cuando dice, quiten de ustedes toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, esto debe de llevarnos entonces, hermano, a empezar a trabajar en todo lo que poseemos, en todo lo que tenemos. Por ejemplo, crear por medio del Espíritu Santo el amor de Dios en nosotros. Y sabes, cuando yo digo crear, refiero a tu responsabilidad de buscar a Dios cada día más por lo que Él es. ¿Cuántos agradecen a Dios por su amor? No, pues con eso hasta yo me gozo. A ver, ¿cuántos dan gracias a Dios por su amor? Híjole, bueno, sigamos. Crea, hermano, ¿qué más debemos trabajar? Bueno, crea que Dios quiere lo mejor para usted. Tú y yo debemos creer que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El asunto es que si andamos en desobediencia, Él va a tener que meternos ¿en qué? En disciplina. Al que Dios ama, disciplina. Entonces, nuestras vidas, hermanos, con contentamiento, empieza a creer en el amor de Dios cada día más. Crea que Dios quiere lo mejor para usted. Siguiente, cree, hermano, que Dios te concederá los deseos de tu corazón. Espérame. Es bien fácil esas palabras que el salmista David dijo en el Salmo 37. ¿Qué dice, hermano? Que el Señor conceda todos los deseos de tu corazón. Cuando alguien cumple años, ¿qué le decimos? Que Dios conceda todo lo que hay en tu corazón. Imagínese que en ese corazón hay deseos de adulterar, de fornicar, de asesinar, de aborrecer. No, lo primero que yo le diría a alguien antes de eso es, oye, feliz cumpleaños, pero examina los deseos que quieres en tu corazón. ¿Qué deseos quieres en tu corazón? Porque David, hermano, cuando dijo, mira lo que dice Salmos 37, vaya conmigo rápidamente. Salmos 37, dice el salmista, verso 4. ¿Lo tiene? Dice así, 3, confía en Jehová. Mire, el que confía en Dios siempre tendrá una respuesta. ¿Qué hace? El bien. Hace el bien. ¿Y qué dice? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir? Dios no te va a dar, mira, a los que son hijos reales, sinceros, Dios les va a dar de acuerdo a su voluntad. El dominio propio, hermano, es algo que tú y yo debemos desear, deleitarnos en Dios. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios, hermano, suplirá nuestras necesidades. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De manera que tú y yo, hermano, cuando nosotros hablamos de dominio propio, nos alejamos de los pecados de la avaricia e idolatría. ¿Qué pasaría si nosotros hemos caído en avaricia e idolatría? La avaricia es aquello que deseamos y lo deseaste tanto que lo idolatrizaste. Puede ser un auto, bici, no sé. No quiero decir moto por lo que algunos tengan moto. Ya dije moto, ¿verdad? Solo Dios sabe. ¿Qué debemos hacer? Si ese es mi caso, debo de arrepentirme y confiar en el Señor, no en el dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Bueno, debes de aceptar que has sido esclavizado por ese pecado. ¿Qué más? Pues no olvides las consecuencias de la esclavitud financiera. Romanos 6:1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es que, hermanos, ¿qué debemos de hacer como creyentes? Gracias, hijo. Pongamos nuevas metas para administrar nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vas a poner nuevas metas para administrar tus finanzas? Bueno, ¿cómo? Busca consejería con alguien que tiene dominio propio en cuanto a las finanzas. Pero no vayas a ir con alguien que, ay, ¿me puedes dar un consejo? Y debe por aquí, por allá. Pues pregúntale al patito feo. No, hermano. Número 1, ¿quieres metas para administrar tus finanzas? Busca consejería con alguien que tiene dominio propio. Siguiente, proponte seguir el plan de Dios para tus finanzas. Siguiente, que tu meta, hermano, sea ser más sabio con el dinero que Dios te ha confiado. Así dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Hermano, todos requerimos criterios para el adecuado manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos ha dado para administrar. Así es que sea cual sea nuestra condición, si estamos solteros, casados, seamos pobres o ricos, si eres persona educada o no, hermano, sin importar incluso tu nacionalidad o tu condición espiritual, este tema, hermano, no podemos dejarlo a un lado. Tú y yo debemos mantenernos en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál verdad? Tomar decisiones económicas, pero con sabiduría. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos sintonía con el Espíritu Santo, mis hermanos. Evitemos pensar, hermano, que nosotros tenemos el control de las finanzas. Alguien que dice, o mejor dicho, alguien que no ora en los asuntos financieros, hermano, nos metemos en problemas. Pablo repite en Gálatas 5:22, 23 al 25, más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tercer principio y termino, hermano. La ley de la mayordomía. ¿Cuál es esta ley de la mayordomía? Bueno,
Si queremos cambiar nuestras finanzas, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y ser. Repito, si queremos cambiar nuestras finanzas, tendremos que cambiar nuestra forma de pensar y ser. A ver, pastor, ¿cómo? Bueno, diga conmigo, no soy dueño del dinero. Soy mayordomo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que quiere aprender mayordomía financiera, lo primero que tiene que aprender es su ley, su regla. ¿Cuál? No eres dueño, solo administrador. Cuando nos sentimos dueño, hermano, de la economía, no soltamos la economía y damos como queremos. Hacemos lo que queremos con las finanzas. El tema de la mayordomía, hermano, y la administración fiel es uno de los temas más importantes de estos últimos tiempos. ¿Sí lo sabías? Porque si algo seguimos viendo en estos tiempos, ¿qué es? Finanzas alrededor del mundo, hermano. La visión real de la mayordomía, hermano, fíjese cómo se cubre. ¿Sabes cómo se cubre? Cuando cubres toda tu vida en el Señor. Vamos a leer Salmos 90, verso 12, para entender este principio que acabo de decir. Dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué, hermano? Sabiduría. ¿Cuántos saben que nuestras vidas son cortas? Un día eres joven, fuerte, lleno de vida, y al otro ya eres viejito, débil, y se te va la vida. ¿Sí o no, hermanos? Nadie debe decir, ay, mira ese viejito. El viejito voltearía y te diría, mira, ¿cómo me ves? No, creo que es al revés, ¿ah? ¿Cómo te viste? Me vi. ¿Cómo me ves? ¿Te verás, chiquito? Cuando yo veo hermanos de 85 años, de verdad, mis hermanos, yo me les acerco, o 90 años, y les digo esto: pido a Dios que me permita llegar a esta edad. Yo no sé si Él me lo permita. Pero sabe, hermano, cuando nosotros aprendemos que la mayordomía cubre su vida misma, es porque tú sabes que debes de usar sabiduría, porque los días se acaban, hermano. Si somos sabios, debemos entonces reconocer esta verdad y tener en mente que la fragilidad de nuestros días. Por eso no seamos acumuladores de dinero. Ese es uno de los reproches que Santiago les dijo a estos cristianos. Solamente estaban acumulando y ahí tenían en sus bancos millones y millones. ¿Sabe de qué nos enteramos, hermano? Precisamente el día en que me puse malo, una familia nos compartía que murió ¿cómo se le llama, hija? El que le rentaba, ¿no? El dueño del edificio donde rentaban. Y nos dijo, ¿saben? Era multimillonario. Pero ¿qué creen? Murió. Y murió siendo multimillonario. ¿Y qué pasó con su dinero? No tiene ni hijos. No disfrutó nada. ¿Sabe dónde todo lo tenía? Las cuentas de banco. ¿Y sabe qué va a hacer el banco? Se lo va a dar al siguiente presidente que... Ay, perdón. Ay, al ratito, señor Ángel. Hermanos, el grave error de un hombre sabio. A ver, pastor, sí. Es que a veces creemos que somos sabios cuando somos acumuladores. ¿Cuánto han visto ese programa que se llama Acumuladores de Basura? Hay gente que acumula. Y es precisamente, Jesús decía, miren, no acumulen tesoros en la tierra donde el ladrón y la polilla. No, acumulen tesoros en el cielo. ¿Sabes qué es acumular tesoros en el cielo? Llámese que los recursos que Dios te ha dado, hermano, tú los utilizas para incluso honrar a Dios y glorificar a Dios. Por eso cuando tú das a la obra, hermano, Dios te bendice. Pero yo lo estoy manejando con un equilibrio. Yo no te estoy diciendo, hermano, trae tu carro para que Dios te dé dos. Eso es manipulación, hermano.
Y no tengo por qué decir, trae tu dinero. Yo te tengo que instruir que debes de dar conforme a Dios te ha prosperado. Porque hermano, bendito sea el Señor, llevamos 4 años en este lugar y pedimos que sean 10 más si Él quiere. Pero estamos bien, somos bendecidos. A muchos de ustedes no les tocó empezar, bueno, nos mojábamos más afuera que adentro, imagínense, donde empezamos. Empezamos arriba de era un edificio, nos prestaban la parte de arriba, la lona era una túnica